Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Cristian Burgos que nos acompaña en este programa. Gracias por estar con nosotros, pastor. Contento de estar aquí. Sí, siempre es un honor tener gente del Perú en este país, en este programa. Estamos hablando de la justicia divina. Vimos un poquito acerca de lo que es vivir sin condenación, la posición que tenemos, que podemos entrar a la presencia de Dios de manera totalmente libre por ser hijos de Dios, sin también sentimiento de culpa o de inferioridad. Hemos visto un poquito lo que es la santificación y de hecho en ese sentido la santificación es muy importante conectarla con la justicia de Dios, porque es en el proceso de la santificación que vamos a empezar a desarrollar frutos espirituales. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, la manifestación de su presencia a través de fruto, también a través de dones, obviamente. Porque pues todo eso viene, es un gran paquete de la salvación, no es solamente el boleto para un día llegar al cielo, hay muchísimo más que esto. Eso es el inicio, es la puerta, es Jesucristo, pero ¿qué hay después de todo esto, no? Y por eso Dios nos habla de santificación, porque la santificación, dando fruto, le permite a Dios manifestarse en la tierra a través de nosotros. Entonces es un enorme privilegio que tenemos, porque si queremos que Dios se manifieste, vamos a tener o tenemos esta responsabilidad de dar fruto y de estar en el proceso de la santificación y con la intensidad más grande posible. Ese es honrar a nuestro Dios y a lo que hizo por nosotros. Y como dices tú, esto es parte del gran paquete que se nos ha sido dado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la santificación y del proceso de la santificación, no estamos hablando de un constante caminar en donde tienes que estar llenando los requisitos para sentirte aprobado o para sentirte atendido o para sentir que tienes importancia delante de Dios. Cuando hablamos de la santificación estamos hablando de la vida que vamos a vivir en razón de la nueva vida que ha entrado a vivir en nosotros, sí, en razón de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús ahora. ¿Quién eres tú? Y en la conciencia y en el conocimiento de esa vida es que nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo y que la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros. Sí. Cuando hablabas de la importancia que tenemos en los ojos de Dios y que la verdad no la vamos a aumentar por nuestras obras, porque somos tan importantes que aún siendo pecadores, Jesús vino a morir por nosotros. Me gusta cuando Pablo dice en Romanos, ¿no? Explicando el amor de Dios y la fuerza de este amor. Dice, Él murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Y Él se hace la pregunta, ¿quién iría a la cruz o quién experimentaría la muerte por alguien más? A lo mejor alguien se atrevería a morir por un justo. Pero Dios manifestó su amor en que siendo nosotros todos pecadores, Él se ofreció a sí mismo para que los pecadores dejasen de ser pecadores. Exacto. Y fuesen llamados justos. Sí. Entonces la justicia divina es el fruto del amor de Dios. Porque realmente Él no quería vernos en la condición en la cual estábamos antes de conocerlo a Él. Dios nunca planeó para el hombre una vida de injusticia, una vida de miseria, una vida afuera del plan original. Y la justicia vino a restaurar el plan original.
esa relación que el hombre había perdido. Pues, ¿no? Exacto, exacto. No solamente la relación, el reino, la autoridad, el señorío, la libertad, el gozo, todas estas cosas, la paz, ¿verdad? Todo eso se perdió. Y dijo, no, vamos a restablecer el reino. Jesús, de hecho, su mensaje principal es el reino de los cielos. Su primer mensaje en Mateo 4, 5, etcétera, es arrepentíos porque el reino de los cielos, y podemos decir, y su justicia, está cerca. Otra versión de la Biblia dice, y me gusta más esta explicación, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él no esperó que nosotros nos acerquemos a Él, No. sino que Él se acercó a nosotros con todo este paquete de la vida, de la redención, del reino, para que nosotros, recibiéndole a Él, pudiéramos vivir bajo esta nueva vida y estos nuevos principios del reino que corresponden a la nueva vida en Cristo Jesús. Así es. Siempre es Dios que nos ha buscado y no nosotros buscarlo a Él. La verdad, como dice, no, Él nos amó primero, ¿no? Él fue el primero de los que se salvaron. Siempre Dios se adelanta a nosotros con una propuesta. Y nosotros tenemos siempre la opción de decir, lo tomo o lo rechazo. Pero la iniciativa es divina, no es humana. Y cuán importante no solamente es entender y, digámoslo así, agradarnos de la iniciativa de Dios, sino que viene la parte en donde tú eres responsable de recibir ese acercamiento de Dios o apartarte de ese acercamiento de Dios. Siempre me impactó mucho en Juan cuando dice, vino a los suyos, el verbo se hizo carne, y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y no dice nada más. Sí, sí. Y luego dice, mas a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, a estos se les dio el poder de ser llamados hijos. Exacto. Ahora, ¿a quién se le da el poder de ser llamado hijo? ¿A quién se le da el poder de ser sanado, ayudado, atendido, contestado? A aquellos que le reciben. Exacto. Y esto es no solamente empezando nuestra vida cristiana, sino este es el sistema en el cual nosotros vamos a aprender a vivir esta vida y las ventajas de todo lo que representa estar en Cristo Jesús. Siempre recibirlo a Él, siempre tener la apertura de recibir su palabra, de recibir la guía de su Espíritu Santo, bajo la conciencia de quiénes somos nosotros ahora. Y es ahí donde vemos, Dios es dador. Entonces, Él no espera que nosotros le demos, sino que recibamos de Él. Siempre está con algo para ti. No puedes llegar a la presencia de Dios, creo, y salir sin un regalo. Sí. Porque así es Dios. Llegas el domingo, a veces dices, pues, sin una expectativa específica, y sales diciendo, wow, todo lo que recibí en esta mañana. Porque Dios está siempre listo para dar lo que nosotros vamos a necesitar. Qué interesante lo que mencionas, pastor, porque aquí es en donde la palabra bendición cobra realmente otra realidad para el creyente, ¿no? Cuando la Biblia dice que la bendición del Señor es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que tú estabas diciendo, Dios siempre mostrando incremento, la bendición de Dios siempre mostrándose más y más. Exacto. Y más y más. ¿Por qué? Porque Él quiere que no solo te quedes en el punto en donde ganaste tu ticket al cielo. Eso solamente es el principio de todo lo que Él tiene para ti y para mí en cada uno de nuestros días y durante todos los días que estemos aquí en la tierra. Exacto. No nos podemos conformar con el primer regalo, tenemos que ir por todo. Porque Dios quiere eso. Yo me imagino lo frustrante que es de ver un hijo que no se atreve a pedir
o a tomar lo que es de Él, tomar su herencia y disfrutarla. Yo creo que en lo natural estaríamos molestos, cuanto más en lo espiritual con Dios, que mató a su hijo, porque tú puedes disfrutar todo lo que es la justicia divina. Y solamente decir, pues estoy contento de ser salvo. Soy contento y no es así, porque si supieras lo que es ser salvo, irás por todas las bendiciones. Pero en general nos contentamos con la bendición de tener vida eterna con Él. Pero no es suficiente para Dios. Y algo interesante e intenso que tú mencionas, ¿no? Lo frustrante que debe ser para Dios ver a sus hijos o a muchos de sus hijos que no viven como sus hijos, ¿no? Sí. La Biblia te habla en Hebreos del pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, y el plan de Dios no era solo que salgan, era que vayan al lugar que la Biblia lo menciona como la tierra prometida, que es un tipo y figura de nuestra nueva vida en Él. Claro. Pero aquellos que salieron nunca llegaron a aquel lugar que Dios había preparado de antemano para ellos, que había preparado anticipadamente para que ellos lo disfruten. Sí, exacto. Y porque no se dieron la oportunidad de conocerlo, porque no fueron diligentes en creer su palabra, porque cayeron entre ellos mismos en murmuraciones, en quejas, en reproches, se apartaron de aquello que Dios había ganado para ellos. Dios no los apartó, ellos se apartaron de todo eso. La Biblia también te habla en esta famosa parábola del hijo pródigo, que como dijo un famoso predicador, en realidad no debería llamarse la historia del hijo pródigo, sino la historia del padre amoroso, sí, porque el corazón del padre nunca cambió. No. Y cuando este hijo que había dejado su hogar y terminó comiendo con los cerdos, ¿cuál fue la reacción del padre cuando este hijo regresó oliendo al cerdo? No hubo reproche, no hubo condenación. Con eso no estamos diciendo que Dios apruebe las cosas malas, en absoluto estamos diciendo eso, pero aún si cometemos errores en nuestras vidas y esos errores nos llevaran a puntos muy terribles en nuestras vidas, siempre vamos a encontrar a un Padre que va a estar con los brazos abiertos, dispuesto no solamente a perdonarte, sino a restablecerte y a ayudarte y equiparte para que sigas viviendo aquella vida que le pertenece a Él y que en Él nos pertenece a nosotros. En otras palabras, no importa lo que va a suceder en tu vida, nunca vas a dejar de ser el hijo. Porque es algo que es imposible perder. Soy hijo de Dios como soy hijo de mi papá y mi mamá. Y nunca voy a dejar de serlo. Entonces siempre voy a tener los derechos y los privilegios en la casa de mis padres. Siempre los voy a tener, todos estos derechos adquiridos. Y con Dios es lo mismo. Cada vez que voy a la presencia de Dios, yo puedo tener el derecho de ser bendecido, de recibir mi sanidad, de vivir en paz. ¿Cuánta gente ya no se atreve por un error que hicieron? No se atreven a ir a la presencia de Dios. Y entender estas verdades en un sentido práctico va a afectar tu vida día a día. Sí. Entonces ahí es donde viene una posición diferente que nosotros podemos tomar frente a la enfermedad, frente a la pobreza, frente a la tristeza, la adversidad, las circunstancias, los errores, las situaciones. Nosotros podemos no solamente mirar desde una perspectiva diferente, sino literalmente vivir bajo una perspectiva diferente. La Biblia dice que Jesús predicando, sus discípulos se alarmaron porque la prédica se extendía, la gente tenía hambre y entonces dijeron, Señor, ya despídelos para que vayan a comer. Y Jesús les dijo, bueno, denle ustedes de comer. ¿Y por qué Jesús les decía a ellos, denle ustedes de comer? Porque les quería enseñar cómo pueden vivir bajo el sistema del reino.
Exacto. Y ellos, bajo una perspectiva humana, solo dijeron, bueno, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús no dijo, no mostró preocupación, no mostró ansiedad. Ahora, esas no son historias bonitas en la Biblia simplemente para dibujarnos una sonrisita barata, vamos a decirlo así, sino una realidad que nosotros podemos aplicar cuando pareciera que el dinero no nos va a alcanzar, cuando pareciera que el sustento diario va a faltar. Puedes hacer lo que él hizo. Él acudió a su padre y bendijo esos panes y bendijo esos peces. ¿Y qué te dice la Biblia acerca de la bendición? Que la bendición trae incremento y la bendición trae multiplicación. Sí. Y cuando esos panes y esos peces fueron bendecidos, ¿qué sucedió? Toda la gente fue muy bien alimentada. Exacto. Y la Biblia dice que hubo todavía una cosecha abundante porque sobraron 12 cestos de panes, de panes y peces. Y si sucedió con Jesús, que era el unigénito de Dios, pero el unigénito de Dios se convirtió en el primogénito de Dios para que Él sea la primicia de muchos hermanos a la imagen del primogénito, ¿por qué no sucedería contigo? Si Dios lo hizo con Jesús, ¿por qué no lo haría contigo si ahora tú también eres llamado el Hijo amado de Dios? Exacto. Y como Jesús dijo, no, iban a hacer cosas aún mayores. Entonces, hasta con un pan y un pez. Sí. No estamos limitados ya. Al momento que ya nos pasamos al otro reino, que somos justos, que somos hijos de Dios, todos los recursos del reino están a nuestro alcance. Por eso Jesús dijo, Padre, ahorita se va a hacer tu voluntad, aquí como allá. Y eso no es para todos, es para los hijos. Nosotros podemos activar la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque estamos conectados. Como fuimos justificados, que ya se decidió en la corte celestial, que no éramos culpables de nada, podemos entrar en el cielo. Podemos ir a la presencia de Dios y demandar nuestro derecho de bendecir en esta tierra, traer la bendición a la tierra. Solamente los hijos de Dios van a traer la bendición a la tierra. Solamente nosotros podemos traer el reino de los cielos a la tierra. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia de Satanás para muchos hijos que no se han dado cuenta que son hijos? Lo que la Biblia dice en Oseas, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces puedes ser un hijo de Dios, puedes ser lleno con el Espíritu Santo, puedes tener el regalo de hablar en lenguas, pero si no te das la oportunidad de conocer quién eres tú y, como decía Pastor, de tomar los beneficios que ahora te corresponden a ti, puedes pasar tus días viviendo una vida ajena a la vida de Dios. Y tristemente es la realidad de muchos en el cuerpo de Cristo. De muchos. Mira, una persona como Marta, amiga de Jesús, íntima, porque venía a comer o a cenar a su casa o a quedarse, no, eran amigos. Pero afanada en la cocina, desperdiciando el tiempo que Jesús estaba en su casa para poder recibir y conectarse con Dios. Imagínate que Dios en tu casa. Ahorita podemos decir, bueno, pues lo tenemos todo el tiempo y la casa de Dios somos nosotros. Pero en este tiempo, no aprovechar esto. Digo, viene un gran predicador a la casa y todos paramos todo lo que estamos haciendo para escuchar la sabiduría que Dios le ha dado, recibir de Él, ¿no? Viene Jesús, no estoy en la cocina, lo siento mucho, pero tengo mucho trabajo. Es perderse esto de la justicia de Dios. Y si no conoces esa justicia, no vas a poder vivir en esa justicia, ¿no? No. Y no solo fue la cocina, Jesús le dijo afanada y turbada con muchas cosas. Sí. Piensa de pronto cuántas cosas estás permitiendo que te distraigan y que en un sentido literal
te pongan ajeno a todo aquello que ha sido ganado en la cruz a tu favor. Mira, Marta estaba tratando de ganarse el favor de Jesús por obras y María se había ganado el favor sin hacer nada, porque Jesús que dijo a Marta, mira, ella ha escogido el buen lugar. Y termina diciendo, y la parte que ella ha escogido Sí. no le será quitada. Así es, qué tremendo Sí. cuando entiendes la justicia de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a parar aquí, seguiremos con otros programas, ¿no? Hemos acabado con este tema, entonces les recomiendo que se suscriben al canal, que estén enterados de todo lo que estamos haciendo y comparten, muchos necesitan saber acerca de la justicia de Dios y recuerdan, siempre en justicia. Siempre.